Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala, español, Spanish. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Contrainsurgencia en América Central, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema llamado Contrainsurgencia en América Central, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Nicaragua, movimiento renovador sandinista. La historia de Nicaragua del siglo XX fue formada por la dependencia económica exterior y gran desigualdad en la distribución de la tierra, pero la diferencia de su vecino del norte, que también sufrió la intervención militar de los Estados Unidos recurrente, que debilitó las élites locales progresistas y la soberanía nacional. José Santos Zelaya, el dictador liberal en los finales del siglo XIX, había abierto su país a la inversión extranjera y el comercio, pero no obstante siguió siendo un ardiente nacionalista. Él también enfureció a los Estados Unidos al rechazar su propuesta del Tratado del Canal y negociar con otros países para la construcción de un canal de Nicaragua que habrían podido competir con la ruta controlada por los Estados Unidos en Panamá. Estos signos de independencia convencieron a los Estados Unidos, donde las actitudes y las políticas imperialistas habían florecido. Desde 1898 que Zelaya debe ir. Bajo la presión militar y diplomática de los Estados Unidos, Zelaya renunció y en 1910 sus oponentes llegaron al poder. Estados Unidos instaló a Adolfo Díaz como presidente de un gobierno títere que se apresuró a satisfacer todas las demandas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que gobernaba el país a través de una serie de presidentes títeres de 1912 a 1955. Estados Unidos instaló a Adolfo Díaz como presidente de un gobierno títere que se apresuró a satisfacer todas las demandas de los Estados Unidos. Estados Unidos, que gobernaba el país a través de una serie de presidentes títeres desde 1912 a 1925, a cambio de la protección de Estados Unidos. Estos regímenes hicieron algunas concesiones importantes. Por ejemplo, el Tratado Bryan-Chamorro de 1916, que dio a los Estados Unidos el derecho exclusivo de construir un canal interoceánico
a través de Nicaragua e impusieron limitaciones a la soberanía nacional de Nicaragua, similares a las incluidas en el Tratado de 1903 del Canal de Panamá. Debido a que el Canal de Panamá ya existía, el verdadero propósito del Tratado Bryan Chamorro era evitar cualquier otro país de la construcción de un canal de la competencia, garantizando así la hegemonía estadounidense estratégica en la región. A partir de entonces, Augusto César Sandino, el hijo mestizo de un terrateniente liberal, luchó contra un régimen títere. Durante 7 años, desde 1927 hasta 1933, el ejército guerrillero de Sandino hizo la guerra contra las Marinas de Estados Unidos y la Guardia Nacional de Nicaragua, patrocinada por Estados Unidos. Anastasio Somoza fue nombrado como el nuevo presidente del país. En el núcleo de la dictadura eran miles de miembros de Guardia Nacional que utilizaban el secuestro y la tortura para aterrorizar y aislar a los enemigos del régimen. Completamente cínico y egoísta, Somoza era servilmente proestadounidense porque entendía que su poder dependía del apoyo de los Estados Unidos, que lo recompensó con préstamos y asistencia en el establecimiento de una academia militar a resultar oficiales de la Guardia Nacional. Somoza y sus más cercanos seguidores acumularon enorme fortuna de cerca de $1,000 millones. Empresas estadounidenses también disfrutaron de las oportunidades de inversiones beneficiosas en las industrias de procesamiento de alimentos y la minería. La mayor parte de las mejores tierras del país eran propiedad de Somoza. La posición económica y social del pueblo nicaragüense empeoró constantemente como resultado de la explotación sin control de la mano de obra rural y urbana. Nicaragua, bajo los Somoza, tenía una de las desigualdades más extremas en la distribución del ingreso en América Latina. En 1978, el 50% de la población tenía un ingreso anual per cápita de $25. Movimiento sandinista. La resistencia a la dictadura de Somoza se había iniciado en la década de 1950, con una serie de revueltas sin éxito liderada por el incontenible Pedro Joaquín Chamorro, editor de la muy respetada prensa, La Prensa. Sin embargo, una amenaza más seria a la dictadura surgió con la creación en 1961 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, compuesto en gran parte de los estudiantes. Sus esfuerzos iniciales de organizar guerrillas en las montañas fueron derrotados, pero los rebeldes mejoraron gradualmente sus tácticas. Con el tiempo combinaron las tácticas de insurgencia rural y la organización política clandestina,
que caracterizaron la guerra popular prolongada. En enero de 1978, los Somoza cometieron un acto de locura que contribuyó en gran medida a su caída. La prensa había publicado una serie de artículos acerca de una operación comercial sangre plasma a través del cual Somoza vendió la sangre de su pueblo a los Estados Unidos. Picado por la crítica y la resultante indignación popular, Somoza ordenó la liquidación de Pedro Joaquín Chamorro. El asesinato de un popular periodista provocó una huelga general eficaz, que terminó solo después de considerable violencia y represión por parte de la Guardia Nacional, pero sus repercusiones continuaron. Las élites del crimen alienado que habían tolerado por el régimen asesinato, encarcelamiento y tortura de campesinos y sandinistas, pero condenó el asesinato de un miembro de una antigua familia privilegiada como Chamorro. El grupo FSLN ganó fuerza organizativa por el asunto de Chamorro, la huelga general y un ataque brutal de Guardia Nacional en una comunidad indígena. Esto contribuyó a una ampliación general del movimiento de resistencia. En agosto de 1978, 25 guerrillas sandinistas invadieron el Palacio Nacional y se apoderaron como rehenes a la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados y unos 2.000 empleados públicos. Después de negociaciones frenéticas, Somoza aceptó liberar a 59 presos sandinistas, pagar un rescate enorme y organizar un vuelo seguro a Panamá para la guerrilla y los presos liberados. Este notable despliegue de audacia capturó la imaginación popular y esto animó a una huelga general prolongada y un levantamiento espontáneo en la ciudad de Metagalpa. Los Estados Unidos observaron la desaparición de su fiel aliado Anastasio Somoza con sorprendente desprendimiento. La administración Carter redujo la ayuda al régimen de Somoza. En gran parte debido al uso de los aviones suministrados por Estados Unidos en el bombardeo de la población civil. La ayuda militar se detuvo y la asistencia económica se redujo. Llegó una ruptura aún más entre los Estados Unidos y Somoza en junio de 1979, cuando la Guardia Nacional ejecutó corresponsal de ABC News Bill Stewart. La mayor desgracia para el régimen
fue cuando el rodaje del periodista desarmado fue capturado en la Carrete por su camarógrafo y transmitido en un espacio público estadounidense. Poco después, los Estados Unidos se unieron a la Organización de los Estados Americanos para pedir la renuncia de Somoza. El dictador huyó en pleno verano. Fue el último de una serie de unas malas decisiones. Pronto fue víctima de un escuadrón del golpe sandinista en el poder. El gobierno constituyó el Consejo del Estado, una asamblea legislativa y consultiva que representaba una amplia variedad de organizaciones populares. La composición de estos órganos reflejó el deseo de los dirigentes sandinistas para crear un sistema pluralista, en la que la viuda de Pedro Chamorro, Violeta, fue involucrada para resolver los problemas del país. Los problemas económicos dominaron la agenda del nuevo gobierno. Un objetivo inmediato era reparar los estragos de la guerra y el terremoto de 1972, una tarea encomendada principalmente a los municipios y los comités de defensa sandinista. La escasez de alimentos fue otro problema grave y requirió la importación de grandes cantidades de productos alimenticios, en que mayoría fue financiado con donaciones extranjeras. La deuda nacional era una cuestión inquietante para el nuevo gobierno. Todo el mundo no estaba a favor del nuevo gobierno. Los moderados no eran particularmente felices, mientras que muchos de los pobres estaban celebrando sus posibilidades económicas recién descubiertas. Los moderados renunciaron o fueron expulsados del gabinete. La jerarquía católica dio un paso adelante para oponerse también al nuevo gobierno. Acompañado con esto, los desastres naturales también destruyeron la producción de alimentos básicos en 1982. Por último, la CIA aumentó considerablemente el alcance de su actividad contrarrevolucionaria que había comenzado en 1981. Y esto obligó al gobierno sandinista para desviar personal y recursos para fines militares. Sandinistas y contra. La presión implacable de la administración Reagan en Nicaragua representaba una amenaza no solo a la economía, sino a la existencia del gobierno revolucionario. Reagan autorizó la formación de una fuerza paramilitar de exguardias nacionales. Honduras se convirtió en una zona de espera para operaciones nicaragüenses. A partir de 1981, los asesores estadounidenses entrenaron a los somocistas, familiarmente llamado la Contra, y les ayudó a hacer incursiones terroristas en Nicaragua, matando a cientos de soldados nicaragüenses y civiles y destruyendo puentes,
equipos de construcción, clínicas y cooperativas agrícolas. Además, por el otro lado, con el apoyo de un flujo constante a Nicaragua de expatriados nicaragüenses, burócratas, militares, concebidos de nuevas maneras de expulsar a los sandinistas del poder. El producto de su esfuerzo fue el cultivo y la coordinación de una oposición política llamada la Fuerza Democrática Nicaragüense. Esfuerzos de propaganda contra fueron obstaculizados por la buena voluntad de que gozaron los sandinistas en la década de 1980. Al inicio de su gobierno, los revolucionarios realizaron la salud, la educación y la reforma agraria en el campo y emitieron decretos ampliamente publicitados que estipularon la igualdad económica para las mujeres. Una campaña de vacunación redujo drásticamente las tasas de mortalidad infantil. La distribución de tierras somocista deleitó a cerca de 100.000 campesinos y una campaña literaria ambiciosa hizo nuevas incursiones en el campo. Las reclamaciones sandinistas de estas reformas y una ola de optimismo en el país, el FSLN rodaron a la victoria en la primera elección de Nicaragua. Los contras continuaron haciendo la actividad de atropello con fuga en todo el país, por lo que el gobierno sufrió mucho. En estas condiciones, sandinistas continuaron su difícil lucha en estabilizar la economía, ampliar las reformas sociales y reemplazar el gobierno revolucionario con una democracia parlamentaria. En el mismo periodo, los Estados Unidos intensificaron su guerra encubierta contra Nicaragua, proveyeron a los contras con suministros y apoyo logístico, minado los puertos nicaragüenses e incluso publicó un manual para su uso dentro de Nicaragua que les instruye a los contras en métodos terroristas, incluyendo la liquidación de gobierno, funcionarios y activistas progubernamentales. La guerra encubierta burlado las leyes estadounidenses, las obligaciones de los tratados y el derecho internacional. En julio de 1986, la Corte Internacional de Justicia, que actúa en una denuncia presentada por Nicaragua, ordenó a estados para poner fin a todas sus acciones militares y paramilitares contra Nicaragua, pero el gobierno de Reagan, negándose a aceptar la jurisdicción del tribunal, ignoró la orden. A pesar de cientos de millones de dólares financiados por los Estados Unidos a los contra, y cada vez el gobierno de Reagan no había ganado una victoria militar por la parte de contra. Al contrario, debido a las actividades de los contras, la gente en Estados Unidos se levantó contra el gobierno y su financiación. Así que en lugar de permitir la operación de ir latentes, la Casa Blanca decidió a mover fondos subterráneos, violando la ley del Congreso. Norte coordinó la venta de armas y otra nación, Irán, y mandó el dinero directamente a los contras. La ironía del régimen fue considerable. Irán era ferozmente antiamericano
pero necesitaba las armas debido a su guerra con Irak. Norte, los Estados Unidos estaban en contra de resolver dos problemas de política exterior al mismo tiempo. La ganancia de la venta de armas fue lavada a través de cuentas bancarias en Suiza y luego se usaba para comprar nuevas armas, que fueron a su vez canalizadas a la contra. Pero pronto la conexión Irán-contra se hizo público y los estadounidenses permanecieron divididos sobre la causa de la contra. La guerra entre el país y contras ha contribuido a un fuerte descenso en la economía de Nicaragua entre 1983 y 1990. El PIB cayó un 30% solo en 1985. La inflación alcanzó una tasa anual de 10.000% en 1988. Y una grave escasez de bienes de todo tipo prevalecieron. Pero la guerra no era el único factor responsable de la decadencia económica. Otras causas incluyen el deterioro de los términos de intercambio de las exportaciones de Nicaragua, el embargo comercial de Estados Unidos de mayo de 1985, que aisló a Nicaragua de su mercado de exportación tradicional y de una fuente de bienes, y la falta de voluntad de algunos intereses del sector privado a invertir en el mantenimiento y ampliación de la producción de Nicaragua. Los sandinistas, que habían tenido éxito en la estabilización de los precios a principios de 1980, fueron impotentes. Perdieron segunda elección de Nicaragua por un deslizamiento de tierra. Con la economía en ruinas, el sentimiento popular se había vuelto contra el régimen. Costa Rica y Honduras. Costa Rica y Honduras eran dos países centroamericanos que protagonizaron la guerra contra Nicaragua. Los funcionarios en Costa Rica y Honduras cooperaron con Estados Unidos y fueron debidamente recompensados con dinero y sobornos, mientras que gran parte de la población general en ambas naciones se quedaron políticamente mal informados. Costa Rica ha sido durante mucho tiempo inusualmente receptiva a la influencia estadounidense. A veces se refiere como la Suiza de América Central, debido a su relativa estabilidad y prosperidad junto con su terreno montañoso. Costa Rica entró en la década de 1980 con la tradición de elecciones razonables, libres y una clase media importante, con un pasado colonial de poca profundidad, poca diversidad racial o cultural, una población india minúscula. El país se ha mantenido provincial teniendo en cuenta estos antecedentes, junto con la rivalidad de larga data de Costa Rica con Nicaragua. No es de extrañar que Washington encontrara en Costa Rica un aliado dispuesto para su cruzada contrarrevolucionaria, mientras que Costa Rica era un aliado clave pero consistente. Honduras sirvió los intereses de manera más constante. El gobierno de Honduras nunca pretendió objeciones serias a una profunda militarización de su pobre país. Durante 1980, enormes bases de apoyo surgieron en Palmerola y en otros lugares.
cerca de la frontera sur de Honduras, donde decenas de miles de soldados estadounidenses se dedicaban a la formación o dar otro tipo de apoyo a los contras. El gobierno continuó, sin embargo, a cooperar con las actividades antisandinistas de los Estados Unidos y recibió ayuda económica sustancial a cambio, incluyendo los Estados Unidos la construcción de aeropuertos y otras instalaciones militares. A pesar de la aparente docilidad de Honduras, un pequeño grupo de oficiales militares y asesores estadounidenses que temen que los disturbios en El Salvador y Guatemala podrían extenderse a Honduras, crearon Batallón 3 a 16, un grupo de inteligencia secreta financiada por Washington. B03 a 16 estableció casas de seguridad en Honduras, donde fueron interrogados y torturados activistas políticos. Irónicamente, la creación de B316 parece haber despertado el tipo de oposición advenizo que se suponía que evitar. Unos guerrilleros forman en la montaña de Honduras a finales de 1980, aunque nunca ascendieron a mucho. Tal vez su mayor puntaje fue el asesinato del general Gustavo Álvarez Martínez en 1989. En conclusión de este modelo, agrego la condición de Honduras que Martínez, quien ayudó a crear B316, había recibido la Legión de Mérito de Ronald Reagan para fomentar el éxito de los procesos democráticos en Honduras. Después de que él fue expulsado del ejército debido al escándalo en 1934, residió con su familia en Florida. Cuando regresó a Tegucigalpa con el fin de predicar el evangélico, como muchos militares centroamericanos, Martínez era una evangélica americana influenciada. El movimiento de liberación popular oscura lo mató con un aluvión de máquina pesada, arma de fuego. Cuando B316 y los contras dejaron de operar a principios de 1990, las células guerrilleras hondureñas también fueron disueltas.